Hola a todos, cordial saludo, ¿cómo están? Soy el Paldino. Un saludo para todo el equipo de estudio bíblico que nos acompaña día tras día, noche tras noche y que hemos iniciado ahora con este Evangelio de Mateo. Hoy pues vamos a revisar el capítulo 3 y pues muchísimas gracias por su tiempo y por estar allí atentos a este estudio. Ya saben que al calor de un buen cafecito todo sale mejor y pues a estas horas en las que estoy haciendo este video, esto es lo que me ayuda a estar despierto. Bueno, ¿qué encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 3? Ya pasamos los dos primeros capítulos en los que se nos mencionó o se nos mencionaron algunos aspectos interesantes de la infancia. Se mencionaron también algunos aspectos importantes de la persecución que hubo con los niños, de la persecución que hubo y de el interés del rey de asesinar a los pequeñitos y luego cómo regresa la familia, ¿verdad? La familia, hablamos de José, María y Jesús, regresan a la ciudad de Nazaret, allí donde se establecen según nos lo va a entender el Evangelio. Una ubicación, pues la podemos encontrar hay Biblias que traen el mapita, pues aquí vamos a encontrar en esta parte eh, el mar de Galilea y la región de Galilea, ahí está ubicada Nazaret. En la parte de arriba de la Palestina de Jerusalén, ahí está ubicada, así mejor creo, ahí está ubicada Nazaret. y, y lo que hace Mateo es que se pega un brinco tenaz, porque está hablándonos de esa niñez, de esos primeros meses, y luego ya se salta a una edad madura de Jesús donde va a empezar el ministerio y comienza el relato. O sea, hay un bache, hay un espacio de más o menos 30 años, digo más o menos porque pues no estamos seguros y en eso no hay una exactitud. Ningún estudioso nos puede dar la regla exacta, pero establecemos más o menos un periodo entre 27 a 30 años. Y en ese vacío, pues lo que hace Mateo es que termina de contarnos qué pasó cuando regresaron y luego nos ubica allí en el desierto de Judea, en donde comienza a hablar Mateo ya de la acción de Juan el Bautista. Entonces el capítulo 3 lo podemos mirar desde dos, desde dos, perdón, desde dos em, secciones, podemos llamarlo así. Si les pido disculpas, la garganta no me da. Ha sido un día muy largo, pero bueno, aquí estamos haciendo esto que amamos mucho y lo hacemos de verdad con muchísimo amor. Mm, Entonces, en dos secciones. La primera sección tiene que ver con la predicación de Juan el Bautista. Y algo que yo les coloco en el documento para que lo revisen muy bien es que en el versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista. Y en el versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea. Ese es un verbo, ese verbo venir, nosotros lo leemos ahí y parece que estuviera en pasado, vino, antes, ¿verdad? Como si él dijera vino, fue antes que vino. Pero ese verbo que aparece ahí en griego es un verbo que está en el texto de Mateo en griego, es un verbo que está en un presente activo, ¿sí? O sea, está actuando en el presente. Entonces, Juan está viniendo predicando en el desierto de Judea y Jesús está viniendo de Galilea, de Galilea. Por eso nosotros leemos, ya les mostré el mapa, dice de Galilea porque en Galilea, en la región de Galilea, en sus Biblias lo pueden ver, en la región de Galilea queda Nazaret. Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret, estamos hablando de la misma región. Mm, Y entonces Mateo utiliza el verbo vino, pero es un verbo en presente. Si lo tradujéramos al español diría como Juan está llegando y Jesús está llegando, está viniendo. O sea, es un tiempo presente, es un tiempo que se actualiza. Cada que usted y yo abrimos la Biblia y leemos el capítulo 3, lo que Mateo nos está diciendo es esto que está diciendo Juan y esto que va a pasar con Jesús está pasando constantemente, constantemente, todo el tiempo. Es decir, se hace vivo cada día. No es algo que ocurrió, es algo que está ocurriendo todo el tiempo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo todo el tiempo? Primero, pues la predicación de Juan el Bautista.
¿Cuál es la predicación de Juan el Bautista y qué es lo primero que dice? Arrepentíos. Es decir, hay una voz constante en el tiempo de Juan, que Juan es esa representación de los profetas del Antiguo Testamento, la representación muy posiblemente del Elías que estaban esperando, de ese Elías del que hablaba Malaquías. Ahí se los coloqué en el documento para que ustedes lo lean. No voy a decirles acá lo mismo que está en el documento, pues porque si no, no leerían el documento. Entonces, van mirando el documento después de ver el video o lo van viendo al mismo tiempo que van viendo este video. Allí les coloco a Juan el Bautista vestido también como una representación de Elías, perdón, con una piel de camello alimentándose en el desierto. Es ese Elías mm, teológico que esperaba el pueblo de Israel, que iba a anunciar la llegada del Mesías. Y el primer mensaje de este hombre es arrepiéntanse, la voz profética, es decir, está llevando la línea de esos profetas del Antiguo Testamento. Para quienes estuvieron en el curso de Jeremías recordarán que estuvimos viendo cómo los profetas constantemente están invitando a eso, al arrepentimiento, al cambio, a volver a la ley, a volver a lo que Dios había establecido. Lo primero que dice es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, la presencia de Dios se ha acercado nuevamente a los hombres. Se ha acercado, ¿verdad? Se está acercando, está presente. ¿Y a quiénes confronta Juan? Juan no está confrontando aquí a los cristianos. Juan está confrontando aquí a los judíos. Hasta aquí no hay cristianos. No hay cristianos, hay judíos. Ojo con eso porque eso es importante. Esto sí no lo puse en el documento. Dice en el versículo 1 que estaba en el desierto de Judea, pero en el versículo 5 dice que salía a él. ¿Qué ciudades se mencionan? Jerusalén, Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Este es el Jordán. A ver si me ubico. A ver, por acá. Este es el Jordán, el río Jordán, que une el Mar Muerto con el Mar de Galilea. O sea, toda la gente de esta región, salía a encontrarse con Jesús. Y toda la gente de esa región, ¿quién es? Judíos. Juan le está hablando a los judíos. ¿Y qué le dice a los judíos? ¿Qué les está diciendo a los judíos? Les está diciendo, arrepiéntanse. Es decir, ustedes son el pueblo de Dios, pero ustedes no se han arrepentido. ¿A qué venían? Mm, venían buscando, venían buscando el bautismo. ¿Y por qué venían buscando el bautismo? Porque al igual que hoy, muchos cristianos creen que bautizándose se les perdonan los pecados, se les borran los pecados, son parte de la iglesia. Pues resulta que lo que Juan está diciendo es, arrepiéntanse porque ustedes son como una generación de víboras, se los está diciendo en el versículo 7, que huyen de la ira que viene, huyen de la ira que viene. ¿Cómo así? Bueno, pensemos que Juan es un tipo que vive en el desierto, y en el desierto, yo les coloco allí un ejemplo en el documento. Posiblemente él veía como en algunos momentos el sol podía quemar algunos pedazos de charamuscas, de hojas o de espinos secos que hubiese por ahí, se prendían y las víboras y los bichos que estaban por ahí salían huyendo del fuego, corrían del fuego. Posiblemente los judíos fueran al bautismo de Juan pensando que en ese ritual del bautismo se santificaban, se santificaban. O sea, yo me bautizo para evitar la ira de Dios. Juan les dice, ¿y a ustedes quién les dijo que ustedes pueden hacer lo mismo las serpientes? Que salen, que el bautismo es el escenario para que ustedes salgan corriendo de la ira de Dios. No. ¿Qué es lo que les dice él? Les dice en el versículo 8, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, aquí el punto es el arrepentimiento y se lo está repitiendo por segunda vez. Se lo dice en el versículo 2, arrepiéntanse y acá les dice, no solo arrepiéntanse, sino den fruto digno de arrepentimiento. El tema no es bautizarse. El bautismo es un ejercicio público en el que yo expongo públicamente que ya me arrepentí y que ya soy una persona decidida, que mi vida es diferente. Lo hago público desde el bautismo. Pero el bautismo no es el que me va a cambiar, ni el que me va a transformar, ni el que me va a liberar de la ira de Dios. No, es mi actitud de arrepentimiento. Y es el mensaje de Juan. ¿Recuerdan que les dije que el verbo estaba en presente? Perdón, el mensaje de Juan el Bautista. Lo que Mateo está diciendo es que constantemente, nosotros debemos tener en cuenta constantemente la importancia del arrepentimiento y constantemente debemos dar frutos dignos del arrepentimiento. Y uno se pregunta, ¿qué es dar un fruto digno del arrepentimiento? De pronto voy a poner ejemplos simples, el que robaba, se arrepintió porque era ladrón. Bueno,
pues entonces el día que vea que le dejen por ahí un celular o una plata que no es suya, no la coja. Y entréguela y devuélvala. Eso es dar un fruto digno de arrepentimiento. Estoy dando un ejemplo, pues, así guardando las proporciones, ¿no? Porque hay gente que dice arrepentirse, ser cristiana, se bautiza y con el tiempo vuelve a hacer lo mismo. Pues nunca hubo arrepentimiento. Lo que hizo fue allá meterse un chapuzón de agua, pero nunca hubo arrepentimiento. Y es lo que Juan está diciendo, arrepiéntanse. Y el arrepentimiento, pues, es toda una doctrina que viene enseñándose desde el Antiguo Testamento que tiene que ver con una transformación de vida, con un cambio estructural de vida. También les dice en el versículo 9, no piensen que porque ustedes son hijos de Abraham, ¿cierto? Porque ustedes son hijos de Abraham ya están salvos. Esa era una creencia que había entre los judíos. Es que como descendemos de Abraham, entonces viene la bendición por el linaje. Hay mucho cristiano que piensa así. No, la bendición viene por el linaje. Como yo vengo de familia cristiana, eso, como ellos creen aquí, somos salvos todos. Hay gente que le dice a sus familias, oren por mí para que Dios me ayude. Pensamos que esto es colectivo, es que la fe personal se hace colectiva en algún momento. Tal vez sí, pero desde otra experiencia, desde otra circunstancia. Miren lo que les dice, lo que les dice Juan, les dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde las piedras, o sea, cualquiera puede ser hijo de Abraham. Se los voy a poner en estos términos, cualquiera puede ser cristiano, cualquiera puede tener familia cristiana, cualquiera puede ir a la iglesia, cualquiera, cualquiera. Y Juan les está diciendo, no piensen que por ser hijos de Abraham ustedes van a escapar de la ira de Dios. No, tienen que arrepentirse. El punto no es vivir de glorias anteriores y sobre todo de glorias ajenas, de glorias pasadas. Hoy la verdad es impresionante ver cómo en muchos lugares se puede levantar un personaje, el pastor, el líder, el que sea, se levanta y dice, yo tengo la unción y Dios me habló a mí y todo el mundo se estremece y grita, y, ay, Dios le habló al apóstol, Dios le habló al pastor. Bueno, no sé si le habló o no le habló, pero tú no puedes vivir de las glorias de otros, de las experiencias de otros. Arrepiéntete tú y transfórmate tú y busca que Dios te hable a ti. Ese es un punto importante que nosotros debemos entender. Y hay una sentencia de Juan, dice, ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vuelve al tema del fruto. Aquel que no demuestre que realmente está arrepentido va a ser llevado al fuego. Y aquí aparece el tema del fuego. ¿Y por qué menciona el fuego? Pues porque el fuego se menciona luego nuevamente en el versículo 11, se repite en relación con el Espíritu Santo. Dice Juan, viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Uno que los va a bautizar, entendamos el bautismo desde la palabra griega, baptismeo, que es sumergir, cubrir. Va a venir uno que los va a cubrir en Espíritu Santo, o sea, a través de él es que se va a dar la cobertura del Espíritu Santo, pero a través de él también se va a dar el fuego. Ser echado al fuego, ya lo está diciendo en el versículo 10, tiene que ver con juicio, o sea, uno que los va a sumergir en juicio, pero tiene que ver con juicio y purificación. Yo puedo ser pasado por el fuego del Señor pidiendo ser purificado. Ahora, si yo necesito eh, o si yo requiero de esa purificación, pues va a ser una purificación dada desde la experiencia del Espíritu Santo. Pero también puede ser la experiencia del fuego sin el Espíritu Santo, que es la experiencia del juicio, el que nunca quiso cambiar y el que nunca se quiso arrepentir. La segunda parte, pues viene el bautismo de Jesús, que es muy interesante, porque Jesús se dan cuenta que no habla, no habla, solamente habla en el versículo 15. Y en el versículo 15 habla porque Juan le dice, oiga, Jesús le dice, eh, yo vengo a que me bautices, y Juan dice, pero es que yo necesito ser bautizado por ti y tú quieres que yo te bautice. Y ahí es cuando Jesús habla y le dice, eh, conviene que cumplamos toda justicia. Ese texto ha sido muy estudiado, se le ha dado muchas hipótesis. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Si lo relacionamos, claro, porque la gente va a decir, pero si el bautismo es para perdón de pecados, arrepentimiento, Jesús no tiene nada de que arrepentirse, y eso es verdad. Pero es que él tampoco tenía nada de que ser condenado, sin embargo fue a la cruz. Está asumiendo el papel del pecador. Asume el papel del pecador para con su vida ir a la cruz, ya que asume el papel del pecador para con su vida dar ejemplo. ¿Qué es entonces o qué podemos entender como cumplir toda justicia? Dar ejemplo de la voluntad del Señor. Jesús vino a dar ejemplo de la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Aquí en el capítulo 3, lo que ya se viene expresando por boca de Juan, que nos arrepintamos de verdad, que nos arrepintamos de corazón, que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos nuestra vida. Esa es la justicia a la que habla Jesús en el versículo 15, o posiblemente esa es la justicia a la que está hablando en relación como lo venimos analizando. Jesús es bautizado, sube el agua, los cielos se abren, viene el Espíritu Santo en forma como de paloma
y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En el documento les pongo algo muy interesante de esos tres puntos. Lo primero es que los cielos se abren. Antiguamente se creía que los cielos se habían cerrado. No voy a ahondar porque en el documento está así rapidito. Se creía que los cielos se habían cerrado porque los profetas se han dejado de hablar. Llevan más o menos 400 años los profetas calladitos. Pero aquí ahora se abren los cielos. Esperaban los judíos, algunos grupos judíos, sobre todo los de la élite, que el día en que llegara el Mesías, él sería el nuevo profeta y los cielos se abrirían. Bueno, ¿qué está diciendo Mateo? Que en el bautismo de Jesús, pero ¿qué es el bautismo de Jesús? ¿Fue porque le echaron agua? No, es porque le está haciendo justicia. ¿Qué es hacer justicia? Está siendo obediente y está tomando el lugar del pecador. Y en lugar del pecador él es obediente también. Y hacer justicia es ser obediente a la voluntad de Dios. Entonces se abren los cielos y al abrirse los cielos quiere decir que se establece nuevamente comunión entre Dios y la tierra. Viene aleteando como paloma, no dice que era una paloma, como paloma, y eso nos evoca tal vez a lo que dice Génesis 1:2, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz, ¿recuerdan? El Espíritu Santo se movía, tal vez el aleteo, tal vez pueda dar a entender el aleteo del Espíritu Santo, el aleteo en un símbolo del movimiento sobre, y el Espíritu Santo, ¿por qué se movía? En Génesis 1, porque venía a poner orden al comienzo. Aquí el Espíritu Santo hace presencia porque viene un nuevo comienzo y se establece un nuevo orden. Y la voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si ustedes revisan Marcos y Lucas, en Marcos y Lucas en el relato del bautismo no dice, este es mi hijo amado, dice, tú eres mi hijo amado. Es la voz del cielo hablándole directamente a Jesús, diciéndole, tú eres mi hijo amado. Acá no. Acá la voz del cielo le está hablando a todos los presentes, a todos los que vinieron para ser bautizados, les está diciendo, este es mi hijo amado y en él me complazco. ¿Por qué se complace el Señor? Pues porque es obediente y porque hace justicia. Ahora, tú quieres que el Señor exclame desde los cielos eso sobre tu vida, yo sí quiero. Entonces, ¿cuál es la invitación? Seamos obedientes, hagamos y demos frutos dignos de arrepentimiento y hagamos obras de justicia. Caminemos en la voluntad de Dios. Muchas veces decimos que no necesitamos de qué arrepentirnos ni de qué pedir perdón. Jesús tampoco, sin embargo, se bautizó y dio ejemplo. Demos ejemplo. Así es más o menos el mensaje que vamos a trabajar esta noche. Los espero entonces a partir de las 7:30 con sus preguntas, que espero vayan en línea con lo que estamos hablando acá y con lo que les envío en el documento. Entonces, nos encontramos. Muchísimas gracias por estos minuticos. Un beso grande. Soy el Palino. Dios los bendiga. Chao.